Mi nombre es Elena y quisiera contar un relato que viví en mi infancia. Yo soy paraguaya, pero vivo en España desde hace más de una década. Mi historia se remonta sobre el año 1996, cuando tenía 13 años. Es un relato de brujería que viví en mi infancia, de la cual hoy me cuesta mucho recordar, porque a raíz de todo esto, mi vida y la de mi familia cambió por completo, y todo por obra de la magia negra. En casa éramos una familia numerosa. Yo soy la segunda de 8 hermanos, y en esos ayeres recuerdo que pasábamos constantemente por muchas carencias. Mi padre siempre fue muy trabajador, muy honrado y sobre todo muy respetado en el lugar donde vivíamos. Mi padre era algo así como un curandero. Él atendía a las personas que constantemente acudían a él porque padecían mal de ojo o algún otro extraño padecimiento. También curaba a niños y a personas mayores que habían padecido de alguna mordedura de insectos como arañas, víboras, cosas por el estilo. Él no cobraba un solo peso. Él solo les pedía a las personas que le llevaran una vela y también cigarros, porque desafortunadamente mi padre tenía ese vicio de fumar. A él siempre se le veía echando humo con su cigarro en la boca mientras hablaba. Era un hombre muy trabajador y también se dedicaba a las labores del campo, arando y cultivando en sus propias tierras y también en tierras ajenas. Él siempre hacía hasta lo imposible por llevar comida a la casa. Un día mi padre había ido a trabajar en el campo de un vecino. Aquello no quedaba muy lejos de nuestra casa. Recuerdo que mi madre estaba embarazada de su 7º hijo, y aún así, ella se encargaba de cuidarnos a todos, y sobre todo de atender bien a mi papá. En mi país comemos mucha mandioca. Aquí le llaman yuca. No tengo conocimiento si en otros países lo consumen o lo conocen, pero cuando mi padre llegó, él tenía mucha hambre y me puse a preparar todo para servirle la mandioca, y también puse a cocer un par de huevos. Mientras yo hacía aquello, mi madre estaba lavando la ropa, y en la espera, mi padre se levantó de la mesa y dijo que iría a echarle un vistazo a su cultivo. Yo asentí con la cabeza y a la vez me apresuraba también para tener todo en orden. Habrán pasado unos 20 minutos. Yo puse todo en la mesa como se me ordenó, pero me parecía extraño que mi padre no había regresado del campo. Fui rápido a donde estaba mi madre y le dije que la comida ya se le estaba enfriando a mi papá y nomás no regresaba. Le comenté que yo estaba preocupada. Mi madre, tratando de tranquilizarme, me dijo que mi padre seguro no tardaría en regresar. Posiblemente se había quedado a platicar con algún conocido. De estar esperando, recuerdo que me dieron muchas ganas de ir al baño y tuve que salir de la casa para ir a mis necesidades. El baño que teníamos estaba algo retirado de la casa y para llegar a era necesario andar un poco por el campo. Iba yo caminando sobre la terracería. Al mirar al cielo noté que ya estaba oscureciendo, casi ya no había luz, y también pensaba en por qué mi padre se estaba tardando tanto. Iba yo perdida en el silencio de aquel lugar, cuando de pronto escuché un fuerte grito. Aquello era un alarido perturbador. De inmediato me imaginé que se trataba de mi padre, quien pudo haber sido atacado por algún toro o por algún otro animal salvaje. Me dirigí corriendo hacia el camino aquel. Estaba yo asustada, confundida. Tenía mucha dificultad para distinguir el camino, porque ya estaba muy oscuro. Me fui acercando con rapidez hacia el lugar donde venía aquel grito, y en eso vi a mi padre siendo atacado por algo o por alguna cosa que no podía ver ni distinguir con claridad. Aquello parecía ser una criatura bastante extraña, y no encuentro la forma para describir aquello. Sin embargo, era evidente que mi padre estaba en un gran riesgo de morir en manos de aquello que lo atacaba. Me entraron unos fuertes nervios, un profundo miedo por lo que veía conforme me acercaba más. Mi padre me miraba y me pedía ayuda, y vi pronto cómo él estaba siendo jalado y arrastrado hacia la oscuridad por aquello que yo no sabría qué era. Comencé también a gritar asustada, y veía cómo él se sujetaba de algunas ramas grandes para evitar ser llevado, para evitar ser arrebatado.
Sin embargo, esas ramas eran arrancadas con una gran facilidad. Eso era algo increíble, casi imposible de que pudiera ocurrir. Eso daba a entender que aquella bestia o monstruo era algo increíblemente fuerte. Me asusté mucho. Yo era pequeña y no sabía qué hacer. Corrí rápido a la casa. Llegué en un abrir y cerrar de ojos. La adrenalina era muchísima, y al entrar yo le gritaba a mi madre que ayudara a mi papá, porque algo lo estaba matando. Le rogué que corriera, que se apresurara. Mi madre, asustada de verme tan mal, salió corriendo al campo, y yo gritando fui a buscar ayuda en las casas de los vecinos, diciéndole lo que le estaba ocurriendo a mi padre. Varios de estos salieron apresurados, armados con machetes y palos. Aquellos se perdieron en la oscuridad de las hierbas. Sé que iban con miedo, pero también con el valor de defender a uno de los suyos. Hubo un momento de extraño suspenso tras todo eso, pero después pasaron algunos minutos, y a lo lejos podía ver cómo mi madre se acercaba junto con los vecinos, quienes traían a mi padre muy lastimado, golpeado, casi inconsciente. Apenas si podía sostenerse en pie, y mi madre, quien estaba embarazada, hacía un esfuerzo muy grande por ayudarlo. Mi papá gritaba de dolor, de desesperación, porque aquello que lo había atacado lo había lastimado severamente, pero más allá de eso, parece que lo dejó traumado. Mi madre no vio lo que yo. Ella, cuando fue a buscar a mi padre, lo encontró tirado en el suelo y gritando de dolor. Yo me quedé en shock, porque cuando le conté a mi madre y a los vecinos lo que yo había visto, y cuando les describí sobre todo a la criatura, nadie me creyó lo que les conté, pero tampoco alguien dio una explicación a lo que le acababa de pasar a mi padre. Él tuvo que pasar varios días en recuperación, y pronto estaría mejor de salud como para regresar a su trabajo. Pero ya cuando pasaron algunas semanas, se supone que él debía estar mejor. Sin embargo, de forma inexplicable, empezó a tener molestias en todo el cuerpo. Le daban dolores que no tenían razón de ser, y lo más aterrador, cuando era hora de la puesta de sol, a él le daban unos ataques intensos de ansiedad y también un fuerte tormento. Él sufría con ello, y nos costaba trabajo calmarlo, estabilizarlo. La crisis de nervios parecía estarlo enloqueciendo, y lo llevaba a tirarse al suelo y a dar vueltas, a gritar desesperado. Mi padre fue llevado al doctor. Estos le recetaban medicinas y más medicamentos, pero pasaban más días y la salud de mi padre era cada vez más delicada. Un par de meses después, mi padre estaba muy mal. La ansiedad que él padecía y los malestares que le surgían cuando se ocultaba el sol le habían arrebatado la tranquilidad. Por su parte, a los demás nos daba mucha impotencia no poder ayudarlo. Yo lloraba mucho de verlo así, me daba rabia y mucha tristeza. El estado físico de mi padre estaba cada vez peor. Él fue adelgazando muy rápido y ya estaba casi en los puros huesos. Se le notaban mucho las costillas. De la cara las mejillas se le secaron, los ojos los tenía ya hundidos y la mirada parecía perdida. Él visitó muchas veces el hospital, porque los doctores le daban un diagnóstico y luego decían otra cosa. Él estuvo cambiando de especialistas constantemente, quienes al final terminaban mandándolo a casa junto con una gran variedad de medicamentos nuevos, pero nada de eso le ayudaba. Una tarde recuerdo bien que hacía mucho calor, y para que mi padre se refrescara, se le colocó una cama debajo de un árbol grande, y después lo acostaron ahí para que estuviera disfrutando la sombra del árbol. Ese mismo día mi madre estaba por dar a luz, y estaba siendo atendida por algunas de las vecinas. Aquel día había algunos vecinos también que se acercaban a saludar a mi padre, para ver cómo estaba y para expresarle su apoyo y empatía. Aquella tarde, como era de esperarse, cuando se estaba ocultando el sol, mi padre comenzó a tener aquellos ataques, comenzó a volverse loco. Él se tiró al piso y se revolcaba, daba vueltas y gritaba como loco, como si algo lo estuviera atacando. De inmediato los vecinos empezaron a preocuparse, porque muchos de ellos no sabían lo que le estaba pasando. De inmediato entre 3 vecinos lo sujetaron y le pidieron que se calmara. Le hacían saber que se encontraba en un lugar seguro, que no le iba a pasar nada. Pero mi padre estaba muy mal, es como si él no los escuchara. Prácticamente lo tuvieron que someter muy bien,
para que él no se hiciera daño, pero aún así, sus gritos daban mucho miedo. Las esperanzas para que él se recuperara eran cada vez menores, porque ya lo habían visto médicos. También algunos curanderos de la zona ya le habían hecho limpias, sanaciones de todo tipo. Y aunque al parecer mi padre había sido víctima de una muy poderosa brujería, no nos daban mucha información sobre eso. ¿Quién se la había provocado? Nadie sabía. ¿Qué tipo de enemigos podría tener mi padre? Si él era un hombre respetado, por ello era difícil que alguien pretendiera hacerle daño. Pero es también una verdad que las personas, quien quiera que sea, siempre tendrá detractores, enemigos ocultos. Los siguientes días fueron mucho más complejos. Mi padre comenzó a empeorar de su salud física. Él ya ni siquiera se mantenía de pie. Comenzó también a hincharse, primero del cuello, después del rostro. Tenía los ojos muy saltados. Su aspecto nos daba miedo, porque nos sorprendía cómo es que él seguía viviendo con tantos males encima. Durante un tiempo, recuerdo que vino a vivir a la casa un tío llamado Iván. Él nos estuvo ayudando con los cuidados de mi padre, y a través de este fue que nos enteramos de un brujo muy bueno que podría ser el único en poseer aquellos poderes para regresarle a mi padre la vitalidad. Aquello que mi tío Iván nos dijo nos dejó muy sorprendidos a todos, porque ese mismo día por la mañana, cuando mi padre se despertó, nos dijo que acababa de tener una especie de sueño o revelación en el que un extraño hombre le tocaba el hombro y al hacerlo, este le daba una inmensa paz. A su vez, ese extraño hombre le decía a mi padre que muy pronto se iban a conocer. Con todas esas coincidencias, entre el brujo que recomendaba a mi tío y el sueño de mi padre, fue que se dio a la tarea de trasladar a mi papá a aquel lugar. Sin embargo, había una dificultad, y esta consistía en que el terreno en el que vivía aquel brujo era prácticamente imposible de atravesar. No era posible llegar en vehículo, la única vía era caminando. A como se pudo se convenció a varios de los vecinos, quienes junto con mi tío Iván se llevaron cargando a mi padre, y para hacerlo, lo colocaron sobre una camilla improvisada, y así anduvieron muchas horas caminando, en ratos andando y en ratos descansando, hasta que por fin llegaron a una zona donde había una plantación de bananas. Había también mucha hierba, y de entre estas, se dice que se encontraron con un hombre quien los saludó, y se acercó a mi padre, quien iba casi inconsciente. Aquel hombre se posó junto a la camilla, se le quedó viendo. Después le colocó la mano en el hombro y le dijo: «Qué bueno que estás aquí. Yo sabía que nos conoceríamos. Llevaba ya mucho tiempo esperándote. Anda, levántate y apóyate en mi hombro, que Dios te ha mandado junto a mí para que te cures, porque tú eres servidor y rebaño de Él, así que recibirás de Él su gran bendición y sobre todo su poder». Mi tío y los demás vieron y siguieron al hombre quien llevaba a mi padre, y se dirigieron así hasta una casita en medio de todo aquel lugar que estaba repleto de naturaleza y de árboles. Estuvieron dentro como 3 horas. Eso sí, no se dejó entrar a nadie mientras ocurría aquella curación. Solo mi padre y aquel hombre estaban dentro de la casa. Había mucha incertidumbre, nervios, miedo de que ya no hubiera remedio para los males de mi padre. Se dice que aquel hombre le estuvo rezando. No hubo muchos detalles, porque los demás rituales se hicieron en secreto. No se quiso hablar mucho del tema. Sin embargo, aquel curandero le dijo a mi padre que le habían puesto una brujería muy fuerte para matarlo, porque él tenía muchas envidias, probablemente de otros curanderos, que al ver que mi padre no cobraba por sus servicios, este les estaba quitando parte de su negocio, y por ende grandes ganancias, razón por la cual dichos curanderos anteriormente seguramente se pusieron de acuerdo. Por eso al supuestamente tratar de curarlo, lo único que hacían era ponerlo más enfermo. Jamás intentaron de corazón interceder por él. A ellos les convenía más que él muriera. Sin embargo, el curandero, con su ayuda, le dijo a mi padre que Dios le daría de nuevo la salud para que siguiera ayudando a las personas, y sobre todo, él recibiría protección para que ningún mal o brujería que alguien le pusiera le lograra afectar. Mi padre por fin podría descansar,
También pudo superar aquel miedo a los atardeceres. La primera noche en la casa de aquel brujo, él estuvo tranquilo. Y así, después de 3 días de oraciones, sanaciones y rituales, él pudo salir a la luz como un hombre recuperado. Se le había bajado lo hinchado y ya podía caminar mucho mejor. Él nos contó solamente que durante aquello que vivió, después de haber bebido un brebaje, él comenzó a vomitar una especie de larvas, también un insecto que tenía forma de mariposa negra. El brujo le dijo que aquellos insectos estaban buscando brotar a través de su piel, y de haberlo logrado, le habrían causado un mal horrible y la más perturbadora muerte. Mi padre realmente pudo regresar a casa de pie. Eso hablaba del gran milagro que se había puesto sobre él. Él tenía ya un mejor semblante y recuperó las ganas de seguir viviendo, de trabajar y de continuar ayudando a las personas que le consultaran. Mi padre sí sabía quién le hizo aquel mal. El brujo se lo dijo, mas él jamás nos lo hizo saber. Ese fue un secreto que él se llevaría a la tumba. Mi padre, a raíz de aquello, llevó una mucho mejor vida, ayudó a muchas más personas, y mucho tiempo después él murió de causas naturales, dejando atrás un legado de servicio a la vida, a las personas y sobre todo a Dios, dejando así la evidencia que sobre todas las cosas, siempre el poder de Dios puede contra lo que sea. No hay nada que se le pueda enfrentar o igualar. De verdad sentimos orgullo por la vida que mi padre llevó, y sobre todo por el buen ejemplo que nos ha dejado de su valiosa existencia. Él fue bendecido por la luz del Creador, y fue rescatado del mal que la brujería le puso, o mejor dicho, que le pusieron aquellos que durante su vida no hicieron más que envidiarle, porque mi padre fue uno de esos hombres, y que son pocos, que tienen a Dios de su lado. Yo dormía plácidamente en mi cama. Era un niño de apenas 7 años. Recuerdo que desperté porque me atacó la sed y necesitaba un poco de agua y quería ir al baño también. Yo era de temerle mucho a la oscuridad, así que estuve acostado con los ojos abiertos, esperando tomar un poco de valor para levantarme y andar por el pasillo oscuro, pues en el rancho donde vivía no teníamos electricidad. Eso hacía que las noches fueran muy pero muy oscuras, tenebrosas, angustiantes, y cada vez que yo caminaba descalzo para beber agua por las madrugadas, al andar por aquella oscuridad de la casa, me invadían pensamientos de horror de todas las historias que mi abuelo nos contaba, sobre fantasmas y apariciones de la Llorona, sobre brujas y también de otras criaturas. Me temblaban y sudaban las manos, pero ya me andaba mucho del baño, y visitar la letrina para orinar era algo que definitivamente no haría. Mi valor no me daba para tanto, así que fui a la cocina y busqué los cerillos dentro de la caja donde mi mamá los guardaba. Encendí uno y prendí una vela que tenía cerca de mí. Después tomé el jarrón de barro y me serví agua. El sonido que hacía el líquido al caer dentro de mi vaso rompía el silencio de aquella noche, y parece que mi ruido fue lo que la atrajo por primera vez. Sí, aquella noche la escuché por primera vez. El terror me invadió y me paralizó. Las piernas no me respondían, y de pronto sentí un frío abrazo, como los que me daba mi mamá, pero distinto. Aquello no podía ser mi mamá. Mi vaso con agua se me cayó al piso, y con el estruendo de los fragmentos dispersándose por el suelo, fue que pude salir corriendo hasta perderme en la oscuridad de la casa, para así meterme a la cama de mi mamá, llorando y pidiéndole ayuda desesperadamente. Al contarle a ella lo que me había pasado, no me creyó, pero me permitió que me durmiera con ella, en el espacio vacío donde antes dormía mi papá. Don Javier, o mi padre, él nos abandonó para irse a Estados Unidos. Nunca regresó, y nunca supimos lo que pasó con él. Lo más seguro es que estaba muerto, o que había hecho su vida con alguna gringa de allá. Yo no podía dormir aquella noche por tanto miedo que sentía, y más porque en el rancho ya otras personas habían dicho que la habían escuchado llorar
y vagar por los alrededores. Debo explicarles que el fantasma que vi aquella noche y del que todos hablaban en el rancho donde vivía, se trataba del fantasma de doña Lucía, o Lucha como le decían de cariño. Y para que puedan entender mi caso, es necesario les cuente qué pasó con ella y cómo fue que se originaron todas esas apariciones que por mucho tiempo hicieron presencia en aquel rancho donde crecí. Doña Lucha era una mujer de 45 años. Ella estaba casada con don Ramiro, quien se había ido a Estados Unidos un año atrás. Ellos tenían 7 hijos, pero ante la ausencia de don Ramiro, se dice que doña Lucha andaba en romances con un señor del pueblo, y a cambio, ese señor le daba dinero para que doña Lucha le diera de comer a sus hijos, pues don Ramiro hacía más de un año que ya no mandaba nada. Todos en el rancho sabían del romance de doña Lucha y de aquel señor, pero nadie decía nada porque comprendían la situación de la señora. De ese romance, inesperadamente, doña Lucha resultó embarazada. Yo todavía la recuerdo con su panza abultada, muy triste. Ella no quería tener ese bebé, pues no tendría dinero para mantenerlo. Aquel amante de doña Lucha, al enterarse que sería papá, simplemente desapareció. Doña Lucha intentó tomar tés y brebajes para así abortar al bebé, pero estos no le funcionaron, y ella tuvo que llevar los 9 meses al bebé en su vientre. Y cuando éste nació, se dice que todos los perros ladraban, los animales andaban muy inquietos esa noche, como si el mismo demonio hubiera hecho su presencia en el rancho. Dicen que el bebé solo duró 2 horas con vida. La partera contaba que doña Lucha estaba arrepentida de haberle intentado quitar la vida a su bebé, y al nacer se dio cuenta que lo amaba con todo su corazón. Por eso es que lo abrazó muy fuerte y lloraba de alegría de tenerlo. Pero ella no contaba con que el destino le tenía otros planes, pues a causa de los tés y los brebajes que ella tomó, el niño nació defectuoso y falleció porque nació muy débil y con algún tipo de males que no se le podrían curar. Esa noche marcó la vida de doña Lucha, quien no volvió a ser la misma. Por testimonio de sus hijos y de cercanos, se dio a conocer que doña Lucha comenzó a enloquecer poco a poco al tiempo de que se murió su niño. Ella se despertaba por las noches, diciendo que escuchaba los llantos de su bebé dentro de su casa. Y pasaba horas yendo de una habitación a otra, buscando desesperadamente dónde se encontraba su hijo. Doña Lucha no podía asimilar que su criatura ya había fallecido. Ella se había vuelto loca, y eso comenzó a consternar a sus hijos, quienes la veían deambular por la casa como un muerto, y con una obsesión enfermiza de encontrar a su hijo. Incluso doña Lucha aseguraba que su hijo se encontraba debajo del suelo, justo por debajo de su cama. Ella comenzó a cavar un hoyo muy grande en ese lugar, y en el que lloraba hasta quedarse dormida. Ya no había manera de ayudarla, y era cosa de tiempo para que las cosas terminaran mal. Una madrugada doña Lucha saldría de su casa, con un lazo entre sus manos. Sus hijos no se dieron cuenta, pero doña Lucha ya estaba cansada de buscar a su bebé, y estaba harta de vivir en el infierno que habitaba en su mente. Así que se acercó al árbol que se encontraba afuera de su casa y se ahorcó. La escena fue muy fuerte, porque a la mañana siguiente los pobladores presenciamos el cadáver colgado de doña Lucha. Sus hijos lloraban con gran tristeza, se habían quedado huérfanos y desamparados. Don Roberto y don Manuel, unos señores del rancho, unieron fuerzas y bajaron el cuerpo de doña Lucha y lo llevaron a que lo prepararan para darle sepultura. A raíz de todas esas cosas, surgieron las apariciones de doña Lucha en el rancho. Muchas personas llegaron a escucharla de noche. Lloraba por su bebé, agonizaba de dolor y vagaba por las casas del rancho y por el campo buscando a su niño. Fueron varios sacerdotes a bendecir el rancho y también la tumba de doña Lucha, pero ella es seguro que no está descansando en paz, y estoy seguro que ella seguirá atormentando
las noches de los pobladores de aquel rancho por mucho tiempo más, hasta que Dios se apiade del alma de la pobre mujer y le dé por fin un descanso eterno. Aquella noche que les cuento, a mí me tocó ver y escuchar sus lamentos. Estoy seguro que era ella, porque en donde quiera que esté, ella no descansa en paz por la culpa del pecado que ella misma se provocó. Diablito se llamaba el caballo que obsesionó tanto a mi abuelo. Era un caballo fuerte y fino, pero estaba descuidado. Cuando lo vio por primera vez mi abuelo, supo que debía tenerlo en su rancho. Le pareció un animal precioso, y en su colección no podría faltar uno como Diablito. Pero para poseer ese caballo, él debía hacer una tratada y convencer a don Juan, quien era el dueño de ese caballo. Pero don Juan decía que su caballo no estaba a la venta, porque pese a que no tenía dinero para mantenerlo, era un animal al que le tenía mucho cariño por haber sido de su padre fallecido. Aquel caballo había sido un regalo de herencia. Don Juan sentía que parte de su papá se había quedado en vida dentro de aquel caballo, por eso lo quería tanto. Sin embargo, mi abuelo era terco y no se iba a quedar con las ganas de buscar la forma de poseer al animal y añadirlo a su colección de caballos. Cuando a mi abuelo no se le cumplía algo, él se encaprichaba peor que un niño. Así que una noche, cansado él de rogarle a don Juan, llamó a varios de sus hombres y les pidió que prendieran fuego al rancho de don Juan. Los hombres llevaron gasolina y una madrugada le hicieron la maldad al pobre hombre y le quemaron una gran parte de su rancho. Las pérdidas de dinero eran grandes para don Juan, y aunque no se quedaría en la ruina, era evidente que necesitaría capital para echar a andar de nuevo su rancho. Don Juan anduvo pidiendo préstamos con algunos de los dueños de ranchos aledaños, pero estos, al enterarse de la tragedia que le había ocurrido, aprovecharon para sacarlo de la jugada, pues don Juan tenía de las mejores tierras de la zona. Sin embargo, no eran tierras activas por la falta de dinero para invertir, dinero que don Juan no tenía. Pero eso sí, de llegarlo a tener, seguro les quitaría el mercado y las ventas a los demás dueños de ranchos, por eso preferían mejor verlo hundido. Ante tal carencia de don Juan, es ahí donde entró mi abuelo. Él le hizo una oferta a don Juan. Le prestaría un tanto de dinero con intereses elevados y también le pediría a don Juan que le otorgara el poseer aquel caballo que tanto le había gustado. Además le pidió más animales. Mi abuelo puso condiciones muy complicadas en aquel trato. Prácticamente acorraló a don Juan, quien lo pensó y lo pensó un par de días, pero al final terminó aceptando la oferta de mi abuelo y prometió regresar en un par de días con el caballo y los demás animales que mi abuelo le pidió. En ese lapso, la esposa de don Juan, quien estaba muy paranoica, creía que toda aquella tragedia había sido obra de una maldición, pues no se había aclarado las causas del incendio y además esos días les habían estado ocurriendo cosas muy extrañas. Doña Alberta, esposa de don Juan, llevó a una bruja a que les hiciera limpias y a que bendijera los terrenos de su rancho, para así ahuyentar el mal que estaba azotando todas sus posesiones. Muchos años por chismes, nos enteramos de que la bruja esa les dijo a don Juan y a Alberta que mi abuelo tenía la responsabilidad del incendio de su rancho. En ese momento mi abuelo ni sospechaba que sus víctimas tomarían represalias y una fuerte venganza en su contra. Al saber que mi abuelo estaba siendo abusivo con don Juan y su familia, la bruja les ofreció ayuda para desquitarse. Así le hizo un trabajo de brujería para salar a mi abuelo, y otro trabajo se lo hizo al caballo que días después estaría dentro de la caballeriza del rancho de mi abuelo. Mi abuelo no sabía que se había llevado un caballo maldito, y que aquella bruja estaría creando brujería para mermar las tierras en las que pondría las siembras de ese año. Pasaron semanas y mi abuelo comenzó a notar que algunos animales amanecían muertos, algunas gallinas aplastadas y los cerdos y las cabras muy lastimadas. No había razón aparente para eso, pero mi abuelo fue notando que su diablito, o sea su caballo, de ser un animal pasivo,
y tranquilo. Se había vuelto agresivo y rebelde. No lo podían domar. Por las madrugadas se escuchaba al caballo relinchar, pero no de una manera normal. Parecía que se le había metido el demonio. Mi abuelo le fue perdiendo el gusto al caballo y pensó en venderlo, pero por más que lo ofrecía, nadie se lo quería comprar porque el caballo era muy agresivo. Tanto así que una ocasión que mi abuelo montaba en ese caballo de regreso a casa, hubo un percance muy triste, pues Diablito lo tumbó y como si el caballo tuviera un odio contra mi abuelo, al verlo tirado en el suelo, se le fue encima a pisotones. El caballo pataleaba y prácticamente le destrozó la cabeza a mi abuelo. La gente se acercó para ahuyentar al caballo, pero decían que de estar mi abuelo muerto en el piso, el caballo seguía pisoteando, como desquitando el coraje por las cosas tan malas que mi abuelo le hizo a don Juan. Cuando más personas comenzaron a apedrear al caballo, este se largó galopando hacia el cerro, hasta desaparecerse. En esa ocasión dijeron que el demonio que lo poseía se lo había llevado. La muerte de mi abuelo trajo miseria a su rancho, porque ese año, a causa de la brujería que le hicieron don Juan y Albertina, la siembra que había puesto no se le dio. Mis tíos y mi abuela estaban desesperados porque no tenían muchos ahorros para sobrellevar más allá de un año de pérdidas. Aún así, con lo que tenían se la fueron llevando, pero el siguiente año las tierras ya no dieron para más. En todo ese tiempo las tierras de don Juan, al contrario de las de mis abuelos, fueron siendo muy prósperas y abundantes. Con ayuda de la bruja su rancho se fue para arriba, y don Juan, al ver que las tierras de mi abuelo fallecido ya no daban para más, y mi abuela las había puesto en venta, fue que don Juan le hizo una oferta a mi abuela. Era poco dinero a cambio del rancho, era una paga absurda, pero don Juan sabía bien que esas tierras estaban malditas por la brujería que él y la bruja le echaron. A mi abuela, que estaba desesperada, no le quedó más que aceptar lo que don Juan le ofreció y le vendió el rancho. Con ese dinero fue que mi abuela y mis tíos llegaron a la ciudad por fin para empezar desde cero, mientras que don Juan se volvió un hombre más rico y poderoso. Él, con ayuda de la bruja, le dieron vida a esas tierras infértiles que mi abuela dejó. La vida da muchas vueltas y a la familia de mi abuelo fallecido los puso en lo más hondo de un agujero casi sin salida. Yo jamás fui a ese rancho, hace ya muchos años de esto, pero se decía que en mi familia, que aquel caballo Diablito un día simplemente regresó al rancho de don Juan con su original dueño, como si solo hubiera salido a dar la vuelta, y volvió a ser el caballo amoroso que siempre fue. Por eso dicen que el que ríe al último ríe mejor, y a mi abuelito le borraron la sonrisa, todo por su avaricia y por su terquedad. Estos acontecimientos marcaron a mi familia, y pese a que al pasar de los años a todos nos ha ido bien, la lección de aquellos eventos está más que aprendida. Mi nombre es Elizabeth, y esta historia ocurrió en mi familia hace ya muchos años. En diciembre del año 1965, Antonia Márquez, quien fuera mi abuela, se encontraba embarazada de quien fuera su primer y único hijo varón. En ese tiempo, las cosas no iban nada bien para mi abuela, y para sumar la desfortuna, mi abuela hizo enemistad con una mujer a quien toda la gente llamaba la bruja del pueblo. Se decía que aquella mujer se dedicaba a la magia negra, y es que no solo su aspecto físico la delataba, también sus acciones y las maldiciones que lanzaba contra quienes ella consideraba sus enemigos. Pues en aquel rancho muchas personas sufrieron de sus ataques y la pasaron muy pero muy mal, incluso algunos murieron. Y yo no podría asegurar esto que les comento, pero eso es lo que se decía en aquel pueblo. Así pues, mi abuela Antonia tuvo un problema con la supuesta bruja. Estefana se llamaba aquella horrible mujer.
y el problema que tuvieron fue derivado de malos entendidos. Mi abuela Antonia, a sabiendas de que esta mujer Estefana le gritó aquella tarde del pleito que se arrepentiría de haberse metido con ella, mi abuela no lo tomó muy en serio el que la bruja le amenazara. Sin embargo, las cosas no se quedarían así. Pasaron algunos meses y la gente se olvidó de aquel chisme de la pelea entre mi abuela Antonia y Estefana. Un día la mujer llegó a las puertas de la casa de mi abuela, según ella en son de paz. En sus manos, ella llevaba algunos panes que le regalaría a mi abuela en señal de reconciliación. Y aunque mi abuela se mostró desconfiada, terminó cediendo y comiendo de aquellos panes que le resultaron verdaderamente deliciosos. Ella los comió todos aquel día, y por la noche comenzó a sentir como si por su garganta pasaran objetos filosos. Ella experimentó como si aquellos fueran alfileres desgarrándole justo en la garganta. Además de eso, mi abuela comenzó a escuchar voces que provenían de todas partes y a tener sensaciones extrañas en su cuerpo que le hacían sentirse muy enferma. De inmediato, mi abuela, sabiendo el historial y la reputación de Estefana, sospechó que él le había hecho brujería, así que decidió consultar a otra persona que conocía y que se dedicaba a la magia blanca. Fue esa persona quien le confirmó a mi abuela que Estefana efectivamente le había hecho un trabajo para matarla. Sin embargo, esta mujer le aseguraba a mi abuela que no debía preocuparse porque ella haría lo posible por ayudarla. Aunque eso sí, ella no sabía si habría consecuencias para el bebé que mi abuela esperaba en su vientre. Pasaron los días y los meses, y mi abuela parecía estar bien, pero de pronto sintió un dolor que le atravesaba el vientre. Era un dolor indescriptible. Ella temía por su hijo, así que decidió consultar a la persona que supuestamente le había ayudado a quitar dicho mal. Esta persona le informó que su vientre había sido atravesado de forma inclinada por una especie de aguja. También le confirmó que el bebé estaba con vida, pero no sabía en qué condiciones de salud se encontraba. Y así, contra todo mal pronóstico, un fuerte dolor sacudió a mi abuela. Aquel dolor era provocado por unas horribles contracciones. El bebé, quien sería mi padre, estaba por nacer. Dicen que ese día hubo un eclipse, porque el cielo se oscureció por completo, y las vacas, los cerdos, los perros y gallinas del rancho comenzaron a gritar muy alterados. Los gallos desconcertados cantaban para que el sol saliera. El aullido de los perros hacía que la piel se estremeciera. Mientras tanto, en aquel lugar del parto, mi abuela gritaba de dolor. Ella seguía sintiendo muy fuerte aquella aguja en el vientre, lo cual hacía aún más difícil la labor del parto. Finalmente, después de 1 hora, el cuarto donde nacería mi padre se llenó misteriosa e inexplicablemente de humo, como si se estuviese incendiando aquel lugar, y entre aquellas penumbras se escuchó por fin el llanto del bebé que acababa de nacer. Y la partera, al recibir al pequeño en sus brazos, vio cómo el estómago de mi abuela se movía de una forma muy extraña. Ella asumió que otro bebé podría venir en camino. Sin embargo, aquella mujer partera vio cómo enseguida de que mi padre nació también otra criatura extraña de aspecto rojizo. Su forma no era como la de un humano.
Esta parecía ser alguna clase de demonio o alguna aberración a causa de la maldición que Estefana había puesto sobre mi abuela. Aquella criatura, al nacer, salió corriendo de la habitación arrastrándose. La partera y mi abuela quedaron completamente horrorizadas, y cuando la noticia sobre esta criatura se esparció, se creó una histeria colectiva que produjo miedo y perturbación entre los habitantes de aquel rancho. Las personas armadas salieron a buscar aquello que nació junto a mi padre, pero todo sin tener éxito. Solo el olor a azufre quedó esparcido en el ambiente. Y con los años que pasaron, mi padre fue creciendo, pero con él cosas sobrenaturales comenzaron a ocurrir desde entonces. En especial cuando se casó con mi madre, porque nos platicaba ella que mi padre tenía en el cuerpo 2 extrañas cicatrices que él había tenido desde que nació. Estas cicatrices tenían forma de alacrán. Una de estas se encontraba al lado izquierdo y encima del corazón, y la otra en el costado derecho, dando así sentido a la aguja que mi abuela sentía y que tenía atravesada en el vientre cuando estuvo embarazada. Fue también mi madre quien varias veces llegó a ver un perro que parecía tener fuego en los ojos, el cual merodeaba constantemente en la casa, y múltiples ruidos también en la casa se escuchaban. Se escuchaba como si alguien arrastrara cadenas. También había apariciones de fantasmas, entre otras cosas. Así, el 27 de diciembre de 1999, una tarde fría y lúgubre, mi padre falleció en condiciones completamente desconocidas y extrañas. Y se cuenta que el día que él se encontraba en la morgue, los vecinos que no sabían de su muerte lo vieron sentado en la calle, con su típico cigarro en la boca y con su sonrisa enigmática. Aún en estos días, hay quienes siguen viéndolo caminar, fumando y pensativo. Y sé que todas las cosas sin explicación que ocurrieron en su vida, desde su gestación hasta su muerte, fueron debido a la maldición de Estefana, maldición que lo siguió durante toda su vida hasta el momento de su muerte. Con esto termina mi relato. Espero que les haya gustado. Les mando muchos saludos.